Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta noche, como siempre, vengo con historias reales. Historias que me enviaron ustedes, nuestra comunidad. Personas reales, que vivieron cosas reales, y que decidieron compartirlas aquí. No hay actores. No hay guiones inventados. Solo testimonios. Antes de empezar, quiero pedirles algo. Si van a escuchar este episodio de noche, solos en su casa, con las luces apagadas, tal vez deberían prenderlas. O tal vez deberían esperar hasta mañana. Porque estas tres historias tienen algo en común, todas terminan con una pregunta sin respuesta. Y esas preguntas, créanme, se quedan contigo. Apaga las notificaciones de tu teléfono. Ponte cómodo. Y si te atreves, comencemos. Historia 1, la voz en el teléfono. Esta primera historia me la envió una mujer de 42 años que vive en Monterrey y que me pidió que no mencionara su nombre real, así que la llamaremos Ana. Ana perdió a su esposo hace 2 años en un accidente automovilístico. Fue repentino, inesperado, y la dejó devastada con 2 hijos pequeños. Durante el primer año después de su muerte, Ana me cuenta que apenas podía funcionar, iba a trabajar como robot, cuidaba a sus hijos en automático, y pasaba las noches llorando en silencio para que los niños no la escucharan. Poco a poco, con terapia y el apoyo de su familia, empezó a sanar. No a olvidar, porque eso es imposible, pero sí a aceptar que la vida continuaba y que tenía que seguir adelante por sus hijos. Hace 6 meses, Ana decidió que era momento de hacer algo simbólico, cancelar el número de teléfono de su esposo. No porque quisiera borrarlo de su vida, sino porque cada vez que veía ese contacto guardado en su teléfono sentía una punzada en el pecho, y su terapeuta le había dicho que a veces soltar las cosas físicas ayuda a soltar el dolor. Así que un martes por la tarde, llamó a la compañía telefónica y canceló el número. El operador le preguntó si estaba segura, le explicó que una vez cancelado el número eventualmente sería reasignado a otra persona, y Ana dijo que sí, que estaba segura. Colgó el teléfono, borró el contacto de su lista, y se sintió extrañamente aliviada. Como si finalmente pudiera respirar un poco mejor. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, cuando ya había acostado a sus hijos y estaba a punto de meterse a la cama, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesta números desconocidos, pero algo en ella la hizo contestar esa noche. Bueno. Silencio. Pero no un silencio vacío. Era ese tipo de silencio donde puedes escuchar que hay alguien al otro lado, que alguien está ahí, respirando. ¿Quién habla?, preguntó Ana. Y entonces escuchó algo que la hizo quedarse completamente helada. Una voz. La voz de su esposo. Diciendo su nombre. Ana. No era una grabación. No era un audio viejo. Era su voz, en tiempo real, diciendo su nombre con ese tono específico que él usaba cuando quería su atención. Ana casi deja caer el teléfono. Carlos, susurró. Ana, te extraño. Las piernas de Ana dejaron de sostenerla y se sentó en el piso, con el teléfono temblando en su mano. No, no puede ser. Tú. Lo sé, dijo la voz de Carlos. Pero necesitaba escucharte una vez más. Ana empezó a llorar sin control. Esto no es real. Esto no está pasando. Es real. Soy yo. Te amo. Siempre te amaré. Y entonces, la línea se cortó. Ana se quedó ahí sentada en el piso durante no sabe cuánto tiempo, con el teléfono muerto en la mano, llorando, temblando, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Finalmente se levantó, revisó el número de donde había venido la llamada en su registro de llamadas, y su corazón casi se detiene cuando vio qué número era. Era el número de teléfono de Carlos. El número que ella había cancelado ese mismo día.
El número que ya no debería existir. Al día siguiente, tan pronto como abrieron las oficinas, Ana llamó a la compañía telefónica. Les explicó lo que había pasado, les dio el número, y les preguntó si era posible que alguien ya tuviera ese número reasignado. El operador revisó el sistema y le dijo: señora, ese número fue cancelado ayer como usted solicitó, y está en periodo de cuarentena. No puede recibir ni hacer llamadas. No va a ser reasignado hasta dentro de 3 meses. Pero me llamó de ese número anoche, insistió Ana. Lo tengo en mi registro de llamadas. Eso es imposible, señora. El número está desactivado. No tiene línea. Ana colgó. Y esa noche, a las 11 de la noche exactamente, su teléfono volvió a sonar. El mismo número. Esta vez no contestó. Dejó que fuera a buzón. Pero cuando revisó el buzón de voz, había un mensaje. Solo 3 palabras, con la voz de Carlos. No me olvides. Ana me escribió hace 3 semanas. Me dijo que las llamadas han continuado. Cada noche, a las 11 de la noche, durante 5 minutos. A veces contesta. A veces no. Cuando contesta, Carlos le habla. Le dice que la ama. Que cuide a los niños. Que sea feliz. Y siempre, antes de colgar, le dice: no me olvides. Ana no sabe si está enloqueciendo. No sabe si es real o si su mente le está jugando una broma cruel. Pero lo que sí sabe es esto: el número de Carlos sigue apareciendo en su registro de llamadas cada noche. Y cuando lo marca de regreso, siempre escucha lo mismo. El número que usted marcó no está en servicio. Me preguntó si creía que era posible que los muertos llamaran a los vivos. No supe qué contestarle. Pero le pregunté: ¿qué piensas tú? Y me dijo: creo que Carlos nunca se fue realmente. Creo que está atrapado en algún lugar entre aquí y allá. Y creo que el teléfono, de alguna manera, es su única forma de alcanzarme. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a seguir contestando, me dijo. Porque aunque me asuste, aunque no entienda cómo es posible, es lo único que me queda de él. Esa fue la primera historia de esta noche. No sé ustedes, pero yo no sabría qué hacer en esa situación. ¿Contestarías el teléfono? ¿O lo bloquearías y tratarías de olvidar? Piénsenlo. Porque a veces, lo más aterrador no es lo desconocido. Es lo conocido que regresa cuando no debería. Pero sigamos. Porque la segunda historia de esta noche es diferente. Es sobre alguien que no conocías, pero que estuvo más cerca de ti de lo que nunca imaginaste. Historia 2. El pasajero invisible. Esta historia me la envió un conductor de Uber de 35 años de Guadalajara que se llama Miguel. Miguel lleva 5 años manejando Uber de noche, generalmente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, porque dice que de noche los viajes son más largos, hay menos tráfico, y gana más dinero en menos horas. Ha tenido todo tipo de pasajeros, borrachos, parejas peleando, gente rara, gente normal, de todo. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que le pasó hace 2 meses. Era un viernes a la 1:30 de la mañana. Miguel estaba en la zona de Chapultepec, esperando que le llegara un viaje, cuando finalmente sonó la aplicación. Un viaje desde una dirección residencial hasta el aeropuerto. Buen viaje, larga distancia, buena tarifa. Aceptó. Manejó hasta la dirección, que era una casa en una calle tranquila y oscura de una colonia residencial. Llegó, estacionó frente a la casa, y esperó. 2 minutos después, vio a una mujer salir de la casa. Joven, tal vez 25 años, con una maleta pequeña, vestida casual con jeans y sudadera. Se subió al asiento de atrás, cerró la puerta, y dijo: gracias.
Al aeropuerto, por favor. Miguel confirmó el destino en la app y arrancó. Durante los primeros minutos todo fue normal. La chica iba en silencio, mirando su teléfono, y Miguel conducía escuchando música bajita como siempre hace. Pero entonces, Miguel miró el espejo retrovisor para cambiar de carril, y notó algo raro. La chica estaba sentada del lado derecho del asiento trasero. Pero en el reflejo del espejo retrovisor, parecía haber alguien más. Una sombra. Sentada a su izquierda. Miguel parpadeó, pensando que era un truco de las luces de la calle, y volvió a mirar. La sombra seguía ahí. Una figura oscura, sin rasgos definidos, pero definitivamente con forma humana, sentada justo al lado de la chica. Miguel sintió un escalofrío, pero se dijo a sí mismo que estaba cansado, que había sido una noche larga, que probablemente era solo su imaginación. Decidió no mirar más el espejo y concentrarse en el camino. Pero 5 minutos después, Miguel escuchó algo que casi lo hace chocar. Una voz. Una voz de hombre. Profunda. Lenta. Viniendo del asiento trasero. Diciendo, conduce con cuidado. Miguel volteó rápido hacia atrás. La chica estaba ahí, sola, todavía mirando su teléfono. No había nadie más. ¿Disculpa?, preguntó Miguel. La chica levantó la vista. Sí. ¿Dijiste algo? No. ¿Por qué? Es que escuché una voz. La chica frunció el ceño. Yo no he hablado. Tal vez fue la radio. Pero Miguel no tenía la radio prendida. Solo música de su teléfono, y era música instrumental. Tienes razón, dijo Miguel, tragando saliva. Disculpa. Siguió manejando, pero ahora estaba alerta, nervioso. Intentó no mirar el espejo retrovisor, pero no pudo evitarlo. Y cada vez que miraba, la sombra seguía ahí. Sentada al lado de la chica. A veces se movía. A veces se inclinaba hacia adelante, como si estuviera mirando a Miguel. Miguel empezó a sudar. Subió el volumen de la música, tratando de distraerse. Pero entonces, la sombra hizo algo que lo aterrorizó. Se inclinó hacia Miguel. Y susurró, tan cerca que Miguel juró. Se inclinó hacia Miguel. Y susurró, tan cerca que Miguel juró que podía sentir el aliento frío en su cuello. Ella no va al aeropuerto. Miguel pisó el freno sin pensar. El carro se detuvo bruscamente en medio de la avenida. La chica gritó, «Oye, ¿qué haces?» Miguel la miró por el espejo retrovisor. La sombra había desaparecido. Lo siento, dijo Miguel, con voz temblorosa. ¿Es que, segura que vas al aeropuerto? Sí, obvio. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes algún vuelo? ¿Puedo ver tu boleto? La chica lo miró como si estuviera loco. ¿Qué? No. Eso no es tu problema. Solo maneja. Miguel no sabía qué hacer. Algo le decía que no debería llevar a esta chica al aeropuerto. Que algo estaba mal. Pero no tenía pruebas. No tenía razón lógica. Solo tenía esa voz en su cabeza, esa sombra que había visto, y ese mal presentimiento. Arrancó de nuevo, pero despacio. Estaban a 10 minutos del aeropuerto cuando Miguel tomó una decisión. Fingió que recibió una llamada urgente, le dijo a la chica que tenía una emergencia familiar y que tenía que cancelar el viaje, y se ofreció a pagar la cancelación. La chica se enojó muchísimo, empezó a gritarle, a decirle que lo iba a reportar, pero finalmente se bajó del carro con su maleta y pidió otro Uber. Miguel se fue de ahí lo más rápido que pudo. Al día siguiente, Miguel vio las noticias. Una mujer joven de 25 años había sido arrestada en el aeropuerto de Guadalajara por intentar sacar del país a un niño de 3 años que había secuestrado.
El niño estaba escondido dentro de su maleta, sedado. Cuando Miguel vio la foto de la mujer arrestada, casi vomitó. Era la chica que había recogido esa noche. La que le había dicho que iba al aeropuerto. La que había gritado cuando él canceló el viaje. Miguel llamó inmediatamente a la policía y les contó todo. Les dijo que él había sido el conductor de Uber que la recogió esa noche, que algo lo hizo sentir que algo estaba mal, y que por eso canceló el viaje. Los policías le agradecieron la información para la investigación, pero también le preguntaron por qué sospechó. Miguel no les habló de la sombra. No les habló de la voz. Solo les dijo que tuvo un presentimiento. Pero cuando me escribió para contarme esta historia, me dijo la verdad completa. Me dijo que hasta el día de hoy, no sabe qué era esa sombra en su carro. No sabe si era un fantasma, un ángel guardián, o su propia intuición manifestándose de una manera que pudiera ver. Pero lo que sí sabe es esto. Si no hubiera escuchado esa voz que le dijo, ella no va al aeropuerto, si no hubiera visto esa sombra que le advirtió que algo estaba mal, ese niño probablemente nunca habría vuelto a ver a su familia. Miguel me preguntó, ¿crees que fue algo paranormal? Le dije, no lo sé. Pero creo que a veces, cuando estamos en peligro o cuando alguien más está en peligro, algo nos habla. Llámalo intuición, llámalo un ángel, llámalo como quieras. Pero está ahí. Miguel ya no maneja Uber de noche. Dice que esa experiencia lo marcó demasiado. Ahora trabaja de día. Pero me dijo que de vez en cuando pasa por el lugar donde recogió a esa chica, mira el asiento trasero de su carro por el espejo retrovisor. Y a veces, jura que ve una sombra sentada ahí, vigilando. 2 historias. 2 experiencias inexplicables. La primera, una mujer que recibe llamadas de su esposo muerto. La segunda, un conductor que vio una sombra que salvó la vida de un niño. ¿Qué tienen en común? Que ambas personas, después de vivir eso, ya no ven el mundo igual. Porque una vez que cruzas esa línea, una vez que experimentas algo que no debería ser posible, ya no puedes volver a la normalidad. Y nuestra tercera y última historia de esta noche va precisamente de eso. De un niño que cruzó esa línea siendo muy pequeño. Y que ahora, siendo adulto, todavía no puede olvidar lo que vio. Historia 3, la casa de mi abuela. Esta historia me la envió un hombre de 32 años de Puebla que se llama Roberto. Y antes de empezar a contarla, Roberto me pidió que aclarara algo. Todo lo que va a escuchar pasó cuando él tenía 7 años. Pero los recuerdos son tan vívidos, tan claros, que es como si hubiera pasado ayer. Cuando Roberto tenía 7 años, sus papás se divorciaron. Fue un divorcio difícil, lleno de peleas, abogados y mucho dolor. Roberto era hijo único y se convirtió en el centro de una guerra legal entre sus papás por la custodia. Durante ese tiempo, que duró casi un año completo, Roberto fue a vivir temporalmente con su abuela materna, doña Carmen, en una casa vieja en el centro de Puebla. La casa había sido construida a principios del 1900, era enorme, con techos altos, habitaciones oscuras, y pasillos largos que crujían cuando caminabas. Doña Carmen vivía sola ahí desde que su esposo, el abuelo de Roberto, había muerto 10 años atrás. Era una mujer religiosa, de esas que tenían santos en cada esquina, que rezaban el rosario todas las noches, y que siempre olían a velas y agua bendita. Roberto recuerda que la primera noche que llegó a esa casa, su abuela lo llevó a su habitación, que era un cuarto grande en el segundo piso con una cama antigua de madera, un closet enorme, y una ventana que daba a un jardín trasero descuidado. «Aquí vas a dormir, mijo», le dijo su abuela. «Y si escuchas ruidos en la noche, no te asustes. Esta casa es vieja y hace ruidos». «¿Qué tipo de ruidos?», preguntó Roberto. Su abuela lo miró con una expresión rara, como si estuviera decidiendo si decirle algo o no, y finalmente dijo: «Ruidos de casa vieja». Nada más. Esa primera noche,
Roberto se acostó temprano porque estaba cansado del viaje y del estrés de todo lo que estaba pasando con sus papás. Se durmió rápido. Pero se despertó en medio de la noche porque escuchó algo. Pasos. Pasos lentos, pesados, caminando por el pasillo afuera de su habitación. Roberto se quedó quieto en la cama, con los ojos abiertos, escuchando. Los pasos pasaron frente a su puerta. Se detuvieron. Hubo silencio por tal vez 30 segundos. Y entonces, los pasos continuaron, alejándose por el pasillo. Roberto pensó que tal vez era su abuela, caminando por la casa, así que se volvió a dormir. Pero a la mañana siguiente, durante el desayuno, le preguntó a su abuela: «Abuela, ¿fuiste al baño anoche?» «Escuché pasos». Su abuela dejó de comer y lo miró fijo. «No, mijo. Yo dormí toda la noche». «¿Escuchaste pasos?» «Sí. En el pasillo. Afuera de mi cuarto». Su abuela se quedó callada un momento, luego se levantó, fue a la sala, y regresó con un rosario. Se lo dio a Roberto y le dijo: «Ponlo debajo de tu almohada. Y si vuelves a escuchar pasos, reza un Padre Nuestro y vuelve a dormirte. ¿Entiendes?» Roberto asintió, aunque no entendía. Tenía 7 años. No sabía por qué un rosario lo protegería de pasos en el pasillo. Esa noche puso el rosario debajo de su almohada como su abuela le dijo. Y cuando se despertó de nuevo a medianoche por los pasos en el pasillo, susurró un Padre Nuestro como su abuela le había dicho, se tapó la cabeza con las cobijas, y cerró los ojos con fuerza. Los pasos se detuvieron frente a su puerta de nuevo. Pero esta vez, Roberto escuchó algo más. Una voz. Una voz de hombre, profunda y rasposa, diciendo: «Déjame entrar». Roberto no respondió. No se movió. Apenas respiraba. La voz repitió: «Déjame entrar. Tengo frío». Y entonces, algo empezó a golpear la puerta. Toc. Toc. 3 golpes. Pausa. Toc. Toc. 3 golpes más. Roberto quería gritar, quería llamar a su abuela, pero tenía tanto miedo que no podía mover su cuerpo. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, finalmente, se detuvieron. Los pasos se alejaron. Y Roberto se quedó ahí, temblando debajo de las cobijas, hasta que finalmente se durmió de puro agotamiento. A la mañana siguiente, le contó a su abuela lo que había pasado. Ella lo escuchó en silencio, asintiendo, y cuando terminó le dijo: «Ya sé quién es». «¿Quién?» «El hombre que vivía aquí antes. El que murió en esa habitación». Roberto sintió que el estómago se le caía al piso. «¿Alguien murió en mi cuarto?» «Sí, mi hijo. Hace muchos años. Era el dueño anterior de la casa. Se murió solo, en esa cama. Cuando tu abuelo compró la casa, nos dijeron que a veces se escuchaban cosas, pero tu abuelo nunca les hizo caso». «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque pensé que tal vez ya no pasaba. Han pasado tantos años». «Pero sí pasa, abuela. Lo escuché. Quiere entrar». Su abuela lo abrazó y le dijo: «Mientras tengas el rosario, no puede hacerte nada. Los muertos no pueden cruzar donde hay fe». Roberto quiso creerle. Pero esa noche, y todas las noches siguientes durante los 6 meses que vivió ahí, los pasos regresaron. Siempre a medianoche. Siempre deteniéndose frente a su puerta. Siempre con esa voz diciendo: «Déjame entrar. Tengo frío». Y los golpes. Toc. Toc. 3 golpes. Noche tras noche. Roberto aprendió a dormir con el rosario apretado en su mano, rezando hasta que se quedaba dormido. Aprendió a ignorar los golpes,
a taparse los oídos, a repetirse a sí mismo que mientras no abriera la puerta, nada podía pasarle. Pero hubo una sola noche, donde algo cambió. Era su última noche en esa casa. Sus papás finalmente habían llegado a un acuerdo, y al día siguiente Roberto se iría a vivir con su mamá a otra ciudad. Esa noche, cuando los pasos llegaron y la voz dijo, «Déjame entrar, Roberto», por primera vez, respondió. No sabe por qué lo hizo. Tal vez porque ya se iba. Tal vez porque después de meses de miedo, estaba cansado. «¿Quién eres?», preguntó Roberto, con voz temblorosa. Silencio. Luego, la voz respondió, «Ya no lo recuerdo». «¿Qué quieres?». «Quiero que alguien me recuerde. Quiero que alguien sepa que existí». Roberto sintió algo que no había sentido antes, compasión. Este no era un monstruo. Era solo alguien que estaba solo, atrapado, olvidado. «Yo te recuerdo», dijo Roberto. «No sé cómo te llamas, pero te recuerdo. Y voy a contarle a la gente sobre ti». Hubo un silencio largo. Y entonces, la voz, ahora más suave, dijo, «Gracias». Los pasos se alejaron. Y nunca regresaron. Al día siguiente, Roberto se fue de esa casa. Nunca volvió. Su abuela murió 3 años después, y la casa fue vendida y demolida para construir un edificio de apartamentos. Pero Roberto, ahora con 32 años, me escribió para contarme esta historia. Me dijo que nunca olvidó a ese hombre sin nombre que lo visitaba cada noche. Y que desde esa última conversación, ha pensado mucho en algo. ¿Cuántos muertos hay ahí afuera, atrapados, esperando que alguien los recuerde? ¿Cuántos espíritus están golpeando puertas, no porque quieran hacernos daño, sino porque están solos? No tengo respuesta para eso. Pero sí sé algo. Roberto cumplió su promesa. Le contó al mundo sobre ese hombre. Y ahora tú también lo sabes. Ahora tú también lo recuerdas. Y con esa tercera historia, llegamos al final del episodio de esta noche. 3 historias completamente diferentes. 3 experiencias que desafían lo que creemos posible. La mujer que recibe llamadas de su esposo muerto. El conductor que vio una sombra que salvó a un niño. El niño que habló con un fantasma y le dio paz. ¿Qué las une? Que todas son reales. Que todas fueron vividas por personas reales. Y que todas nos recuerdan algo importante. Hay cosas en este mundo, y tal vez en el siguiente, que no entendemos. Cosas que la ciencia no puede explicar. Cosas que solo podemos sentir. Y tal vez, solo tal vez, eso está bien. Tal vez no necesitamos entenderlo todo. Tal vez solo necesitamos escuchar. Y recordar. Si has vivido algo similar a estas historias, si alguna vez has sentido una presencia, si alguna vez has escuchado una voz que no debería estar ahí, compártelo en los comentarios. No estás solo. Hay miles de personas que han vivido cosas que no pueden explicar. Y entre todos, podemos crear un espacio donde esas historias se escuchen, se respeten y se recuerden. Gracias por acompañarme esta noche. Cuídate. Cuida a los tuyos. Y recuerda, a veces, lo que no vemos es tan real como lo que sí vemos. Nos vemos en el próximo episodio.